temprano que tarde. Por El Espectador. La entrevista. Ponga el amor al barrio, que hoy el sol se lo ilumina. Ábrale la cortina, vecino no sea tacaño, que no va con el salario, ni tampoco la virtud. Puede ser que a la salud le haga bien una reforma, y si la pared adorna, ya es un cambio de actitud. La fachada es un dilema, puede darle otro color, con un poquito de amor puede resolver el tema. Mire que entiendo el problema, sé cuál es su situación, aunque esté en el callejón, debe haber una manera de que arregle la vereda para sentirse mejor. Es solo un comentario que de vez en cuando quiero cantar. Para mí, para vos, el barrio es un calendario similar. Mira de vez en cuando a la cuadra en el olvido, hoy no se haga el distraído, vecino lo estoy mirando, ya no sé qué está pensando, cuando ve que se acumula, no tire ahí la basura, que la calle no progresa, y puede que en una de esas la levante y nos ayuda. Y aunque cueste trabajo, aunque no den la moneda, yo confío que usted pueda, de que hay que empezar. Estamos escuchando la canción Vecino. La canción Vecino del grupo uruguayo Don Nadie con la murga Metele que son pasteles. Es una canción preciosa para el tema que tenemos esta tarde. Capaz que habría que darle vecino o vecina, porque ese fue todo un tema acá. Como decía Omar Gutiérrez, ¿te acordás? Sí, vecino, vecina, cada vez que le hablaba a los televidentes. Es cierto, recordándolo con cariño. Bueno, esta canción tiene que ver, porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la vecindad de Montevideo. Vamos a hablar de la Defensoría del Vecino, bueno, que es un nombre mucho más largo que ahora les vamos a dar, que como ustedes saben, en los últimos días hizo un cambio de autoridades a raíz de una decisión que tomó la Junta Departamental de Montevideo en el pasado 27 de mayo, que allí decidió la designación a partir del 17 de junio de la socióloga María Elena Laurnaga como nueva titular de la Defensoría de Vecinas y Vecinos, al alcanzar el respaldo de 21 votos. Ella obtuvo 17 votos del Frente Amplio, que fue quien impulsó su candidatura, más los apoyos de ediles opositores como Luis Chirico, Alfonso Iglesias, Guillermo Cruce e Isabel Cusco, suplente de María Castro. Recordemos que la anterior titular era Ana Agostino. Según la nómina de la Junta Departamental, la socióloga Laurnaga fue postulada por el Club Esportivo Miramar Misiones, y hay una larga lista de personas que estuvieron allí de alguna forma postulándose. Les recuerdo que María Elena Laurnaga es politóloga, realizó un doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de Campinas de Sao Paulo. También realizó un diploma superior en Ciencias Sociales con opción en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, de Costa Rica, y anteriormente estudió licenciatura en Filosofía en la Universidad Católica de Chile. Es conocida por su trabajo como docente e investigadora en el Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales, profesora en la Maestría de Desarrollo Local del CLAE, se ha especializado en políticas municipales, fue diputada por el Frente Amplio, también ustedes esto también lo recuerden, en el periodo 2010-2015, asesora de la OPP en el periodo 2005-2010, ha sido consultora de numerosas organizaciones, ha realizado además diversas publicaciones vinculadas a toda esta vastedad de disciplinas en las que ha trabajado. Así que María Elena Laurnaga, es un gusto estarte recibiendo y las felicitaciones del caso. Bueno, muchas gracias Blanca, gracias por el espacio acá. La primera consideración que quiero hacer es que me postularon las mujeres de la Comuna Mujer 8 bien. Y el Consejo Vecinal número 7, que es de la zona de Malvin, y también el Club Miramar Misiones. Por estas cosas uruguayas, lo que trascendió en la prensa fue que me postuló el Miramar Misiones y todos me decían, ¿y vos qué tenés que ver con el fútbol? Bueno, los conozco del trabajo barrial, en el buceo, porque ellos tienen una actividad muy importante, social, en el barrio, pero en realidad me postularon las mujeres de la Comuna 8 y el Consejo Vecinal 7, y me parece que con ellos
no fuimos muy gratos en este periodo porque, bueno, no trascendió eso. Quería hacer esa puntualización. Claro. Vamos a contarle a la gente que la Defensoría es una organización relativamente nueva. Se concreta en el mes de diciembre de 2006, después de haber sido elegido el primer defensor del vecino en el año 2006, Rodríguez. Y durante estos 12 años, bueno, han venido trabajando, luego de él, Ana Agostino, han venido trabajando. Y se ha hecho un poco más conocida la Defensoría, y cuando uno mira, por ejemplo, la cantidad de personas que ha acudido a ella, los casos en los que han mediado, uno descubre que, bueno, que hay sectores de la ciudadanía que conocen la existencia de esta organización. De todas maneras, daría la impresión que todavía, en comparación a otros países, nos falta una mayor presencia de la Defensoría, por lo menos en el imaginario colectivo público. No sé si esa es la impresión que tienen también ustedes. Sí, creo que es la impresión y es la realidad. Se conoce poco todavía. En realidad el ombudsman es la figura que deben haber escuchado hablar, por lo menos alguna vez, acá en Uruguay. Es una figura que tiene, bueno, centenas de años en algunos países, pero así como otros países tienen centenas de años de vida comunitaria, de vida de sociedad en las comunidades chicas, Uruguay es al revés. Siempre decimos los politólogos que en el mundo primero estuvo la comunidad, la sociedad y después el Estado. En Uruguay hay una construcción de lo social a través del Estado. Primero se configura el Estado y después la sociedad. ¿Y por qué te digo esto? Porque tiene que ver con que las instituciones de gestión comunitaria, de gestión social, son mucho más recientes que el Estado. Todos son blancos, colorados, frente amplistas, ahora de otra diversidad de partidos, afortunadamente, y las divisas tienen todos los años que tienen y todo el mundo las conoce, pero en realidad la organización de la comunidad local es una cosa bastante nueva también, ¿no? Y en ese mismo sentido, entonces, la Defensoría es una institución que intenta mediar por la vigencia de los derechos de las personas en el ámbito de Montevideo, en el ámbito del departamento, y que articula, por un lado, el Estado, el gobierno departamental, la intendencia o la junta departamental, que es el ejecutivo, y el legislativo, mediar entonces las instituciones de gobierno con la sociedad, con el objetivo de garantizar la vigencia de los derechos ciudadanos y ciudadanas, lo que tiene toda una complejidad de la que podemos hablar, ¿no? Bien. Bastante rato. A grandes rasgos o en grandes líneas, ¿cuáles son las tareas de la Defensoría? Bueno, la Defensoría, como te decía, tiene la función de garantizar los derechos de ciudadanía. ¿Y cómo la ejerce? ¿Cómo puede ejercer eso? Primero, de alguna manera, supervisando la administración pública en la medida de que aquellas necesidades sociales puedan ser satisfechas por los servicios sociales con justicia y con equidad. Esto puede parecer una fantasía medio abstracta, pero digamos que por un lado es un conjunto de ciudadanos que se dirigen a la Defensoría para reclamar cosas. Pero también en ese sentido hay lo que llamaríamos, en términos muy cotidianos, un buzón de quejas. Sí, también es un buzón de quejas ciudadanas, pero es un buzón de quejas de aquellas situaciones que ya han pasado por otros mecanismos administrativos, por ejemplo, que tienden a resolverlos y que no han tenido resolución. Por ejemplo, el centro comunal. Claro, por ejemplo, el centro comunal, la intendencia, algún organismo nacional también de corte con implantación departamental o local, un tema de políticas sociales. ¿Eso es una condición previa? Esa es una condición. En realidad lo que se hace cuando llegan los vecinos o las vecinas con una queja es orientar al ciudadano, es informarse bien, informar al ciudadano, orientarlo sobre qué trámite le corresponde hacer. Si vos haces un trámite que te demora más de 30 días o de 45 días dentro de lo que está estipulado en la administración, tenés derecho al planteo. Una segunda condición es los casos no judicializados. Si hay un caso que está intervenido por la justicia, por el Poder Judicial, la Defensoría no tiene intervención. Yo creo entonces que el gran desafío de una Defensoría de Ciudadanos y Ciudadanas es salir del buzón de quejas individuales para tratar de aportar y de construir a las políticas públicas, esas políticas estatales que garanticen la calidad de ciudadanos de las personas. Y ahí tenemos varias cosas. Yo creo que hay dos estrategias claves de la Defensoría. La Defensoría es un órgano acá que no tiene mucho poder y que tampoco tiene recursos. ¿No? Tenemos un presupuesto muy acotado.
Tenemos 3 funcionarios en forma permanente en la Defensoría, uno de ellos en comisión y 2 contratos de función pública. Y tenemos en este momento 6 pasantes, 4 de la UTU y 2 de la Universidad de la República. Pero sí tiene 2 capacidades que me parece que son las 2 estrategias que me interesa que quede claro para tus escuchas. Uno de ellos es la capacidad de articulación. Sos una institución que en el ámbito público tiene cierto reconocimiento, pero que tiene competencias para negociar con la Intendencia, con la Junta Departamental, para convocar incluso algún organismo, ministerio, institución de derechos humanos, lo que fuere de nivel nacional que tenga algo que ver con lo departamental. Entonces la articulación es una estrategia importante. Y la segunda estrategia es la voz. Poner voz a aquello que tiene voz baja o que no tiene voz en la ciudadanía. Todos sabemos que la voz es el resultado de una cuota de poder. Uh-huh. Por lo tanto, muchas veces el ciudadano individual o un grupo social a veces necesita que potencien su voz para que sus intereses, sus necesidades sean escuchadas. Vos podrás preguntar, entonces, ¿es un lugar donde se pelean unos contra otros? Bueno, creo que no. El objetivo es generar convivencia, ¿no? O promover convivencia. Y si eso se puede hacer diluyendo las tensiones que en toda simetría social existe, bueno, tenemos varias herramientas para aportar a eso, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde funciona en este momento la Defensoría del Vecino y la Vecina? La Defensoría funciona en la Junta Departamental de Montevideo, uh-huh, en la calle 25 de Mayo y Juan Carlos Gómez. En este momento nos acabamos de mudar para el edificio de enfrente, donde era Barreiro y Ramos, uh-huh, un edificio muy agradable allí, porque la parte del edificio que estábamos nosotros está en remodelación, en restauración en la Junta, ¿no? Entonces nos pueden encontrar en 25 de mayo 604, en la oficina 104, pero sobre todo nos pueden llamar al 0800 1616. Ajá. Por 2 días todavía no tenemos ni el teléfono, porque nos mudamos el sábado y ayer, el lunes. Entonces estamos todavía con las líneas sin... Pero pueden llamar a la Junta. Si no, el procedimiento para los vecinos que quieran hacer denuncias es llamar por teléfono, es a través de la web, ¿cómo hace? A través de la web, llamando por teléfono, yendo o a través de WhatsApp, cualquiera de los medios. Hay una página web, hay Facebook, hay Twitter de la Defensoría y por lo tanto se pueden comunicar por cualquiera de esos mecanismos. Lo que va a hacer el equipo de recepción de estas solicitudes es analizar un poco la solicitud primero, después comunicarse con el solicitante, si no fue personalmente, para asesorarlo y coordinar juntos cuáles serían las actuaciones que se pueden hacer. Uh-huh. Eso en los casos de demandas individuales o de reclamos individuales. Pero tenemos un enorme escenario también de gestión en lo que sería gestión comunitaria, ¿no? Te pongo un ejemplo, un asentamiento en donde hay propietarios que se enfrentan con usuarios de espacio público, este uso del espacio público complejo y esta tensión de intereses en algunos que son propietarios, otros que no lo son. Eso es un tema de convivencia, por ejemplo. Es un tema de convivencia, pero es un tema de articulación de poderes importantes, ¿no? Entonces, o el tema de los residuos, hay un reclamo por residuos, o el tema de mantenimiento de un espacio público, no sé, te puedo mencionar, para hablar de cosas con distinto dramatismo y de distinta fuerza, el famoso conflicto entre la Intendencia y los vecinos de la Plaza Zavala, ¿no? ¿En qué está eso? Bueno, la Intendencia le pidió, nosotros esta semana nos vamos a empezar a ocupar de este tema. Ajá. También. Antes de asumir, yo ya tenía 2 llamadas. Imagino, porque es un tema que viene hace tiempo. Sí, que viene hace tiempo y bueno, vamos a intentar trabajar con ellos. Pero es un lindo tema para saber cuál es el rol del defensor del vecino en ese caso, cómo podrían actuar ustedes. Y bueno, creo que nosotros podemos hacer mediación ahí, ¿no? La Intendencia, ya nos hemos reunido con el Intendente, hemos tratado de interiorizarnos en este tema, y un poco la Intendencia lo que propone pide 6 meses de plazo para poder avanzar en otras obras de remodelación de la Plaza Zavala, y mientras, ir procesando esta situación en donde por un lado la Intendencia argumenta que es quieren garantizar el uso del espacio público por parte de transeúntes y de personas, y en realidad los vecinos de la cuadra, se quejan de que se quedaron sin lugar para estacionar, etcétera. El tema del estacionamiento es un tema importante en la ciudad, ¿no? Hay
En 10 años se ha más que duplicado el número de automóviles en Montevideo. Entonces imagínate, son edificios patrimoniales o históricos que no previeron y no tenían lugar para garajes. Entonces tenés todo un tema de adecuación de la ciudad también y de la infraestructura urbana a demandas de nuevo tipo. El ciudadano de a pie también te dice, bueno, yo quiero usufructuar de la plaza. Puede ser que el banco no sea el más lindo del mundo, eso se podrá discutir. Los estilos, pero otra cosa es un poco la propuesta que está haciendo la Intendencia. Pero bueno, yo todavía no hice contacto personal con la comisión de vecinos de allí. Esta semana próxima vamos a tener reunión con ellos y después te podré contar un poco más. Sí, porque bueno, en algunos países del mundo las ciudades viejas o la zona de la ciudad vieja no es transitable para autos. Exacto. O sea, hay cadenas a la entrada y es para caminar. Vivir en la belleza que es la ciudad vieja, muy mejorada, como está muy linda, también. Y esa plaza en particular. También tiene costos, lo que es esa plaza, esa circunvalación, ¿no? Sí, la queja de los vecinos también es porque el interior de la plaza está deteriorado, los bancos. Y la Intendencia está pidiendo un tiempo, que son unos 6 meses, dijo, para restaurar también y reacondicionar esa otra parte del espacio público, ¿no? Usted mencionó una palabra clave, parece, en todo esto, ¿no? Convivencia. Sí. ¿Sigue siendo el tema más importante en Montevideo a la hora de escuchar los reclamos de los vecinos? Yo creo que sí. La convivencia tiene distintas connotaciones, el término de convivencia, ¿no? En la semana del 25 de julio estaré en la mesa de convivencia en Malvin Norte. Los vecinos de allí y los concejales municipales me invitaron a participar y tendré mucho gusto de estar allí. La realidad de Malvin Norte no se puede comparar con la realidad de la Plaza Zavala, está muy claro. ¿Qué sucede con el tema convivencia? Que hay connotaciones que están vinculadas a la seguridad pública, cosa que es urgente y que es un servicio que tiene que brindar el Estado, ¿no? Pero hay otras que están vinculadas a la convivencia social, al relacionamiento entre las personas, entre los grupos de interés, entre las empresas y los ciudadanos. Tenemos situaciones de cantidad de boliches por los ruidos, de fábricas por las chimeneas, etcétera. Entonces, la palabra convivencia es bastante amplia, pero yo me gustaría mucho poder promover desde la Defensoría un programa de formación de la ciudadanía, que implica conocer tus derechos, pero también tus deberes. Porque acá los derechos de unos terminan cuando empiezan los derechos del otro, y creo que Montevideo es una ciudad donde todavía se puede convivir, es una ciudad con calidad de vida muy, muy, muy valorada internacionalmente, y sí tenemos problemas de convivencia, pero creo que podríamos menguar muchos de esos problemas a través de una actitud ciudadana más colaborativa, digamos. ¿Ustedes piensan dar una presencia más contundente a la Defensoría de alguna manera? Es decir, ¿qué acciones piensan realizar en ese sentido para no solo que la gente conozca la existencia de la Defensoría, sino que además se acerque, sepa que tiene allí eso, Defensoría, porque se supone que de alguna manera ustedes defienden los intereses de los vecinos en el mejor de los sentidos? Claro. Bueno, mira, hay varias estrategias. La primera es la comunicación, pero claro, la chica que está responsable de comunicación al mismo tiempo está responsable de mediación comunitaria. Y tenemos, ya te dije, 3 personas en forma permanente. ¿Eso no es revisable? Sí, seguramente es revisable, pero yo no quiero empezar la gestión pidiendo recursos o pidiendo gente, ¿entendés? Quiero organizar el equipo de manera que el equipo me conozca, que yo conozca al equipo y que podamos articular algunas líneas estratégicas con lo que hay. Y después se irá mejorando. Hay varios ediles que ya han planteado la necesidad de fortalecer los recursos de la Defensoría. En materia de competencias tenemos, ya te decía, no tenemos un gran poder, no tenemos gente para movilizar y hacer una intervención urbana, que no es nuestro rol, pero sí tenemos posibilidades. Una de ellas es la mediación comunitaria y la sensibilización en mediación. Este equipo de mediadores, hay 15 mediadores voluntarios que trabajan con la Defensoría, hacen talleres de sensibilización en los centros comunales zonales o en los consejos vecinales, no para formar mediadores, sino para decirle a la gente, miren, es posible los conflictos diluir tensiones a través de estrategias de este tipo. Entonces, la comunicación vía los medios que ya conoces es una. La sensibilización de la sociedad en el sentido de que pueden recurrir a esta herramienta es otra. Y la tercera es recorrer el territorio, ¿no?
He solicitado entrevista con todos los alcaldes, por ahora me reuní solamente con el alcalde del municipio el señor Lescano, y también con todos los consejos, con los SZ, los centros comunales zonales. De a poco lo iré haciendo con los consejos vecinales, que son muchos. Bueno, lo que pasa es que la asunción es muy reciente también. Sí, hace una semana y media, 2 semanas. Claro, el 17 de junio asumí, y además tuve que encarar una mudanza, así que bueno. Sí, en el medio de las elecciones internas que también hacían que la gente estuviera muy ocupada atendiendo otras cosas. Pero a veces la percepción que podemos tener los vecinos de Montevideo frente a una dificultad que podemos estar viviendo, por ejemplo, un tema de convivencia, por ejemplo, un tema de ruidos molestos. Sí. Que a veces, yo leí algunas declaraciones de tu antecesora, Diana Agostino, que decía, la gente cree que por los ruidos molestos se vienen a quejar las personas mayores, y acá han venido chicos jóvenes llorando porque no pueden estudiar o porque no pueden trabajar, no pueden dormir. Si uno tiene un problema de ruido molesto, de alarmas permanentes, de ese tipo de cosas, uno tiene la sensación de, bueno, ¿a dónde me voy a quejar? Porque si agarro para la intendencia, esto me puede llevar el día. O sea, ¿qué le podemos decir a los vecinos en ese sentido, en este mundo de cercanías tecnológicas, que son los caminos factibles y eficientes y eficaces? Bueno, el primero es, no pierdas un día de trabajo, llama al 0800 16 16 y vamos a tratar de contener la situación, de identificarla y en todo caso de ayudarlo a hacer los trámites, ¿no? Ajá. Hay un área de la Intendencia especial que se dedica al sistema de intervención y monitoreo de los ruidos, y de, calderas, estufas, ese tipo de cosas que afectan mucho a la convivencia. El tema de las alarmas que tú mencionaste es uno de los temas más complejos, porque es muy difícil de regular. Claro. Yo espero, y la Intendencia te dice, bueno, tenemos toda la voluntad del mundo, pero es difícil de regular. Un edificio público que se le dispara la alarma el sábado, ¿cómo hace? Bueno, yo espero que haya en breve, de estos tenemos varios casos, ¿no? Hay varios reclamos. Espero que la tecnología también permita que las empresas de seguridad que tienen, digamos, el cuidado, la protección de ese sistema de alarmas, puede intervenir desde afuera, etc. De forma remota. Claro. Una de las acciones que la Defensoría puede hacer y que creo que ha desarrollado poco es el de sugerencias de carácter normativo. Ajá. Recién vengo de una reunión con una de las comisiones de la Junta Departamental y uno de los ediles allí presentes del Partido Colorado me decía, ¿por qué no te venís a la Comisión de Legislación? Porque podríamos articular una especie de trabajo complementario en relación a algunas sugerencias normativas. Creo que ha sido una de las cosas que ha trabajado poco la Defensoría, tal vez porque tenía solo una abogada y con muy pocas horas. Hoy no contamos ni con ella. Claro, pues yo pensaba, deberían tener un departamento jurídico, por ejemplo. Exactamente. Entonces lo que hacemos es contar con todo el apoyo y la buena voluntad de servicios de la Junta, de servicios de la Intendencia o de la Institución de Derechos Humanos a quienes recurrimos y con quienes tenemos que coordinar las actividades para muchas de estas cosas, ¿no? Hace algunas semanas en esa misma silla estuvo sentado el intendente de Montevideo, Cristian de Candia, que antes integró el gabinete de Daniel Martínez y también encabezó distintas negociaciones, por ejemplo, para tratar de solucionar el tema de los ruidos molestos de los boliches con los vecinos, las ferias vecinales, por ejemplo. Todo un tema. Y él mismo reconoció que eran temas muy complejos y era muy difícil resolver. La Defensoría, ¿qué postura puede tomar ante esa situación? Bueno, mira, para hablar de un efecto positivo, ¿no?, que se hizo y de una propuesta de trabajo. Ahora, hace 2 días tuvimos reunión con la Comisión con la Comisión de Descentralización. Y estaba allí presente la presidenta de la comisión, no me acuerdo el nombre de la comisión, bueno, están ocupando el tema ferias. Me decía, bueno, vamos a invitar a la Defensoría que venga, a ver si podemos armar una cosa parecida como se armó en Tránsito por parte de la Intendencia, el Consejo Consultivo de Transporte Urbano, en donde allí la Intendencia, los directores que tienen que ver con tránsito y con transporte, convocaron a las empresas de transporte, CUCHA y todas las demás, a los trabajadores de esas empresas, y como en su momento no había usuarios del transporte, le pidió a la Defensoría que participara representando los intereses del usuario, digamos. Hoy a las 5:30 tenemos una reunión con la coordinadora de usuarios, que sí se creó a posteriori de eso, y que está asistiendo a ese Consejo Consultivo de Transporte, donde la Defensoría sigue yendo también.
Bueno, posiblemente se proponga hacer algo por parte de la edila Inescol, creo que era la que me planteaba esto, probablemente se proponga por parte de la Junta Departamental un espacio parecido, un consejo consultivo para articular las miles de problemas pequeños y grandes que tiene, por ejemplo, el tema de la feria, ¿no? La rotación, la limpieza, los horarios la en que periferia. bueno, ahí está, las áreas periféricas, etcétera, 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 ¿no? Uno de los temas que aparecía de manera recurrente en las evaluaciones que presentaban los defensores anteriores del vecino era el problema que generaban en los barrios las fincas abandonadas. Sí. Sobre todo en algunas zonas de Montevideo, ¿no? ¿Eso sigue siendo un desafío? Sigue siendo un desafío, pero se avanzó mucho. Primero se avanzó una legislación en el Parlamento Nacional que estuvo 2 periodos para aprobarse, que tiene que ver con la posibilidad de expropiar judicialmente fincas abandonadas en lugares declarados de interés social y de interés público. Bueno, yo estuve en el Parlamento en uno de los tantos periodos frustrados en que eso no se pudo votar, pero ahora sí, en este periodo se aprobó. ¿Y qué se sostenía ahí? Que el derecho a la propiedad privada era un derecho a privilegiar. Fíjate vos lo que eso implica. Gente que tenía hace 20 años, estaba pagando los impuestos, pero hace 20 años sin en los lugares más céntricos de la ciudad o en los lugares de concentración urbana, abandonados y incluso a veces en riesgo, ¿no? Sin mantenimiento ninguno y sin uso. La confrontación entre el derecho privado a la propiedad y el derecho social a generar un espacio de viviendas para tanta gente que no tiene vivienda. En el tema fincas abandonadas la Defensoría trabajó mucho, la Intendencia reguló muchísimas de estos aspectos y creo que hubo un éxito en ese sentido importante, ¿no? A mí personalmente me interesa profundamente hoy, bueno, todo el tema de las personas en calle, ¿no? Pero en particular también el tema de las pensiones. Ya en el ejercicio de Ana Agostino se trabajó mucho en este tema y la Intendencia está cambiando alguna regulación para habilitar o no pensiones, porque hay pensiones que están en situaciones desastrosas, otras están en mejores condiciones. Además, con el tema de los inmigrantes se ha transformado en un negocio muy lucrativo y muy abusivo. Pero ¿sabes qué? Eso es un negocio con los inmigrantes, pero es un negocio con los trabajadores y las trabajadoras de este país. Porque mirá que para pagar 800 pesos por día una pensión en condiciones bastante, digamos, deterioradas, en la zona de General Flores, tenés que tener un sueldo más que regular para poder sostener eso. Entonces, ¿qué pasa? Trabajadores y trabajadoras uruguayos, no extranjeros que en realidad viven en una habitación de pensión porque no tienen la propiedad para salir de garantías de un alquiler. Y pagan a veces por un cuarto o por 2 cuartos, pagan mucho más de lo que costaría un departamento. Pero para alquilar un departamento tenés que tener una garantía de alquiler mínima, que bueno, se han implementado algunas políticas públicas, sobre todo para jóvenes, ¿no? Pero hay mucha gente que está viviendo en esa condición y no son los inmigrantes. Porque si no estigmatizamos que parece que solo los inmigrantes pobres son los que están viviendo tirados en las pensiones. Y acá hay gente que trabaja hace años y vive hace años en esa situación, ¿no? ¿Y las fincas abandonadas podrían ser una solución con esta nueva legislación? Y las fincas ¿Cuánto tiempo de abandono se considera que ya... Es que no me acuerdo, tengo que decir que no tengo tan presente los detalles. Y además es una intervención judicial, ¿no? No es una decisión voluntaria del lado del gobierno departamental que quiere construir ahí algo. Yo no te puedo decir esos detalles, pero no sé, pienso en Ciudad Vieja, cuántos edificios patrimoniales, de esos que no se pueden modificar sus fachadas, hoy están transformados en cooperativas adentro. Tú entras y te encontrás con una restauración muy interesante que ha transformado en cooperativas de vivienda. Un montón de esos edificios grandes que dan lugar a varias viviendas. Bueno, ese es un ejemplo de cómo de a poco se ha ido, como dicen ahora los urbanistas, gentrificando la ciudad. La gente está volviendo al centro de la ciudad, Ciudad Vieja, que está más limpia, está más segura y está muy bastante más arreglada, ¿no? Justamente hablando de limpieza, ¿sigue siendo un tema de reclamo la limpieza en la ciudad de Montevideo? Sigue siendo, menos que antes, pero bueno, sigue siendo todavía, sobre todo el tema de la rotación de los contenedores y eso. Se llegó
Hubo una sugerencia de la Defensoría hace de esto ya como 1 año y medio, que tuvo una respuesta positiva de la Intendencia, y en la Intendencia lo que coordinó fue con los municipios. Dos municipios cada 6 meses son los que le corresponde cambiar, rotar, porque yo no sabía esto. Hoy el equipo de trabajo me estuvo informando más sobre este tema, ¿no? Porque antes el reclamo habitual era el vecino que decía, no quiero tener el contenedor en la puerta de la casa. O te lo corría de noche para la casa del otro. Eso todos hemos visto situaciones de ese tipo. Y el contenedor iba y venía en una semana, exacto, 1000 veces, ¿no? Exacto, y hay denuncias públicas de ese tipo de situación. Bueno, pero lo que te decía que me contaba el equipo, porque todavía no me dio tiempo ni de meterme en estas carpetas para ver los antecedentes, es que la Intendencia encontró una solución, y es que cada 6 meses 2 municipios tienen que hacerse cargo de la rotación de los contenedores y de definir dónde y en qué lugar. Claro. Porque hay toda una cuestión tecnológica y de costos que yo no tenía presente. El camión no puede ir a cualquier lugar, tiene que... Bueno, entonces cada 6 meses se cambian, 2 municipios cambian los contenedores, los 6 meses siguientes otros 2 municipios vuelven a rotar, y así. Son soluciones paliativas, tal vez. Pero mirá que todos recordamos el enorme conflicto social cuando el gobierno de Montevideo quiso hacer un lugar final de disposición de residuos y de procesamientos en coordinación incluso con los departamentos del área metropolitana, y cuando fue a definir un lugar, que creo que era en el Canelones, definir un lugar implicó un gran estallido social en la zona, porque nadie quiere tener cerca el problema. En ese caso los reclamos eran de los vecinos de la zona que no querían que fuera. Claro, ¿no? Entonces los demás, no me parece bárbaro, pero hacelo allá, no me lo hagas. Sí, acá. claro. ¿No? María Elena Laurnaga, Ana Agostino, que te antecedió en el cargo, señalaba con respecto a los desafíos que tenía por delante la Defensoría, algunos de los temas que tú también señalabas. La institucionalidad continúa siendo débil. Sí. No tiene funcionariado propio ni están previstos mecanismos de contratación. No tiene fondos propios, por lo que no es autónoma presupuestalmente. Cuenta con una partida asignada por el ordenador de gastos para su manejo en la Junta Departamental. No tiene la posibilidad jurídica de administrar fondos de otras procedencias, como por ejemplo cooperación internacional. No tiene capacidad administrativa. No hay normativa que especifique la forma y el formato legal de su relacionamiento con otras entidades. No tiene personería jurídica que le permita ser titular de derechos de su propio sistema informático. Sobre todos estos aspectos, dice Ana Agostino, se realizaron varias consultorías externas que permitieron la elaboración de propuestas concretas, sobre todo presupuestales, sin lograr avances en la autonomía institucional propia de una institución pública de defensa de los derechos humanos. En este marco de situación, ¿no? Sí. Que por lo que tú decías sigue incambiado. Sí. ¿Cuánto se puede avanzar? Yo creo que sí se puede avanzar. Yo he visto en estas 2 semanas que estoy acá en este cargo, 2 ediles por lo menos, uno la presidenta de la Junta Departamental en un medio de prensa hoy, y un edil también en una de las sesiones de esta semana pasada, reclamando esto justamente. Yo no lo había escuchado antes. Ajá. Que los representantes a nivel departamental se hicieran cargo de esto. Hay que agradecérselo a Ana Agostino y todo el trabajo que ella hizo. Pero me parece que sí se puede. Y la segunda cosa es negociar con la Junta Departamental y con el gobierno, el Ejecutivo también departamental, con la Intendencia, cuáles serían los rediseños necesarios, aplicables a un diseño, a un gobierno departamental con esta estructura, con estas estructuras descentralizadas. Hay todo un tema de la vida política, de la política pública y de las instituciones es dinámica, ¿no? Para una institución, para un país joven como este, que tiene 200 años, una institución que empezó en el 2006, claro, es mucho más joven todavía. Uh-huh. Entonces yo creo que hay voluntad política de pensar rediseños de algunos roles y funciones. Y después siempre hay intersticios, ¿no? Siempre hay formas o mecanismos de tratar de darle institucionalidad, pero no podemos seguir dependiendo de la cooperación o de la voluntad exclusiva de la Junta para la ejecución de algunos recursos. Pero yo creo que hay que hacer algunas propuestas normativas. Ajá. Y en ese plano, bueno, todavía no tenemos abogado o abogada, porque la persona que estaba contratada en el equipo de Ana Agostino terminó su función y se fue para otro rol. Y por lo tanto, espero
contar con apoyos en este sentido, pero seguro con el apoyo de jurídica del gobierno, de la Junta Departamental, ya lo hemos hablado, y pensar en un proceso que seguramente sea largo de negociación y de consolidación de formas tal vez más eficaces, ¿no? Porque las defensorías en general, no solo las del vecino, son organismos bastante modernos o relativamente modernos en el mundo y con mucha fuerza, ¿no? Sí. Incluso de defensorías de minorías o defensorías de grupos etarios, Sí. que tienen mucha fuerza. Pero tú fíjate que la Institución Nacional de Derechos Sí. Humanos y Defensoría del Pueblo, porque se llama así, recién está en el segundo ejercicio. Exacto. Entonces nosotros tenemos una institucionalidad joven como país. Y como te decía al principio de la nota, también joven en materia de institucionalidad local y departamental. La Defensoría de Montevideo ha tenido mucho vínculo con la de la provincia de Buenos Aires y con la de la ciudad Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ellos decían que era una particularidad de esta Defensoría su buen vínculo con los organismos nacionales, con los ministerios, bueno, con la propia institución, etcétera. Entonces, hay formas de ejercicio que Uruguay también por su juventud y por su pequeñez permite que tal vez tengan que ser consideradas como una oportunidad. Yendo a cuestiones políticas, el Partido Nacional no apoyó su postulación por su vínculo que tiene con el Frente Amplio. El Partido Nacional entiende que el defensor del vecino debe cuestionar la política del intendente, en este caso de Cristian Di Candia. ¿Cómo lo tomó eso usted? ¿Y cómo lo toma partiendo de la base que recién empieza su administración? Bueno, mira, yo lo entiendo, lo comprendo, no lo comparto, pero sí lo entiendo. Y puedo entender que en un clima preelectoral y electoral estas suspicacias se multiplican, digamos. Pero yo apuesto, porque sí me votó el Partido Colorado y algunos representantes de otros sectores de oposición, de Novik en particular. Entonces yo apuesto a que las suspicacias legítimas que pueda tener una parte de la oposición queden diluidas dentro de un año y medio, a través del trabajo. ¿Y por qué apuesto a esto? Porque yo antes de ser una militante o haber sido una diputada o haber sido una asesora del Poder Ejecutivo en su momento, soy una profesional. Trabajé muchísimos años, en el año 1992, cuando todavía la Facultad de Ciencias Sociales estaba en proceso de creación y de consolidación, fui una de las fundadoras del área de estudios municipales del Departamento de Ciencia Política. Trabajamos asesorando técnicamente a todos los gobiernos departamentales del país. Entonces, tengo una experiencia profesional que es anterior a mi propia participación en el gobierno del Frente Amplio del 2005 al 2010 y del Parlamento. Pero hay otro elemento, ¿cómo no? El propio partido de gobierno no ha tenido ningún problema en apoyar a protagonistas de la oposición para roles tan sensibles como, por ejemplo, el comisionado parlamentario. El comisionado parlamentario de cárceles fue el doctor Garcés primero, un connotado dirigente del Partido Nacional. Lo es Juan Miguel Petit, un amigo y también un muy serio profesional, que más allá de su pertenencia, por lo menos antes, no sé ahora, al Partido Colorado, son personas que anteponen su responsabilidad profesional antes que... Y se fue votado por mayoría, tanto en el periodo anterior como en este periodo, con el voto del Frente Amplio, con toda la confianza en que ese profesional iba a ejercer su rol desde una perspectiva profesional. Yo le pido al Partido Nacional la misma confianza y estoy segura que voy a poder ejercer un rol de contralor cuando sea necesario, con el Poder Ejecutivo Departamental y con la Junta Departamental, sobre todo porque vamos a estar trabajando en un contexto más colaborativo, pero también con ellos. La primera cosa que hice en estos días que hace que estoy fue pedir entrevista con todas las comisiones de la Junta Departamental. Me reuní con el intendente antes de asumir, acompañada de Ana Agostino. Estoy pidiendo la entrevista con todas las comisiones, pero también pedí con todas las bancadas. Hoy a la tarde me reúno con la bancada del Partido Colorado y del Partido de la Gente justamente para poner al servicio de ellos también mi rol y mi tarea y pedirles apoyo en lo que tengan que observar. María Elena Laurnaga, titular de la Defensoría del Vecino y la Vecina de Montevideo, muy buena suerte y muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, gracias a ustedes y ya los llamaremos y les pediremos un espacio para
divulgar. ¿Cómo no? Espero que resultados positivos. Ojalá que sí.